Hola, Ronnie. Sí, Ronnie, ¿Qué tal? ¿Calidad? pues ahí bien, mire, aquí a impartirles otra clase. Me llega, ¿está bueno usted? Así aprendemos más. A ver qué tal. Ahí vamos a tratar de explicar aquí en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Me llega, Ali. Que me alegro saludarlo yo. Gracias igualmente y saludos a todos. Ahorita iniciamos en virtud de que la semana pasada iniciaron las clases, ¿verdad? Y el lunes que me informaron que y me asignaron esta clase, pues ya me lo dijeron a las 6 de la tarde, entonces por esa razón ya no se pudo impartir la clase. Sin embargo, vamos a tratar de iniciar hoy. Ustedes en derecho, bueno, tanto en introducción al derecho y derecho procesal civil uno, ya vieron igual en teoría del Estado, teoría del proceso, todo eso, lo que es jurisdicción y competencia. Y ahora vamos a ver aquí cómo se materializa todo esto, ¿verdad? Entonces, ustedes iniciaron viendo lo que es la jurisdicción y competencia y cuando les preguntan, dicen, pues la jurisdicción es todo aquella circunscripción territorial que abarca un órgano jurisdiccional en el cual se administra justicia por parte del juez o la jueza en dicho órgano jurisdiccional, si se trata de un juzgado, ¿verdad? Y así sucesivamente del órgano al que nos referimos, administran justicia. Y luego cuando hablamos de competencia, pues ya sabemos que se refiere a determinada rama del derecho. Y entonces, si de esa rama del derecho nos referimos o estamos hablando, pues ahí van a administrar la justicia de acuerdo a la competencia que tenga cada uno de los jueces o que tenga el órgano jurisdiccional. Ahora bien, la potestad de juzgar, nosotros sabemos perfectamente de que le corresponde exclusivamente e independientemente al organismo judicial, ¿verdad? A la Corte Suprema de Justicia. Y esto de conformidad con el 203 de la Constitución y el artículo 57 de la LOJ, que como también en derecho constitucional, procesal constitucional, dijimos de que jerárquicamente los órganos jurisdiccionales y están estructurados dentro del mismo órgano. En este caso, jerárquicamente el organismo judicial así se encuentra estructurado por medio de la Corte Suprema de Justicia, las salas de las Cortes de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, juzgados de paz, sucesivamente. Ahora, los principios de la potestad jurisdiccional, pues si hablamos de esa misma independencia y de exclusividad que exclusivamente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y lo hacen con imparcialidad, es decir, que todos los procesos deben de ser imparciales y a tratarse a todas las personas de la misma manera. Y la autoridad, pues le compete al juez natural que ha sido nombrado en dicho órgano jurisdiccional y la jerarquía existe entonces porque jerarquía está estructurado. Gratuidad, porque es gratuito, no se debe pagar absolutamente nada, a excepción que le puedan cobrar una certificación, ¿verdad? Del proceso que usted tramitó. Responsabilidad, pues la responsabilidad le corresponde tanto al órgano jurisdiccional donde se va a tramitar ese proceso, como también la responsabilidad de él o la abogada que va a tramitar el proceso, ¿verdad? Los elementos de la jurisdicción, estos 5 elementos también ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Solo los estamos aquí enumerando. En cuanto a las clases de jurisdicción, también nosotros sabemos de que existe la jurisdicción voluntaria, la contenciosa, voluntaria porque no hay contienda, la contenciosa ya hay litigio, la privativa, la ordinaria y extraordinaria. Cada una de estas jurisdicciones se llevan a cabo de conformidad a lo que nosotros vamos a tratar en el asunto determinado. La competencia ya hablamos. En cuanto a las clases de la competencia, yo les decía que dependiendo de la materia que estemos tratando, así va a ser quien va a conocer. Sin embargo, hay otras cuestiones. El territorio. El territorio
el único caso en donde se puede prorrogar la competencia por pacto de sumisión y por prórroga de la competencia. Esto del pacto de sumisión quiere decir porque se han sometido en lugar de la competencia establecida, nos sometemos a otra. Y la prórroga de la competencia es porque estamos prorrogando que en lugar de someternos a determinada competencia, de conformidad con el artículo 2 y 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos va a facultar que se puede realizar no solo en el territorio que está determinado, sino que se puede hacer de estas dos maneras. La cuantía, de acuerdo al valor del litigio. Y la jerarquía o grado es la instancia donde se va a tramitar. Reglas de la competencia. Por regla general, los derechos personales, es decir, que el juez del domicilio o de vecindad del demandado, según le corresponde, de conformidad con el artículo 12. Sin embargo, hay derechos reales que el juez del lugar de la ubicación de los bienes, donde están ubicados los bienes, de ahí o ahí es donde va a conocer por la ubicación de dichos bienes. Sin embargo, hay reglas específicas, lo que les decía, el pacto de sumisión. Las partes pueden someterse a un órgano jurisdiccional diferente o distinto, en virtud de que la competencia por razón de territorio ya la tienen determinada, pero voluntaria y expresamente renuncian al fuero del domicilio las personas. Aquí esto les va a ayudar. Ojo, cuando decimos que se renuncia al fuero de su domicilio, cuando ustedes redactan un documento notarial, por ejemplo, viéndolo en notariado, ustedes redactan un documento notarial y la persona manifiesta de que, vamos a ver, hacen un convenio, un reconocimiento de deuda y un convenio de pago, un documento privado. Está el acreedor y el deudor. El deudor manifiesta de que le va a pagar al acreedor en un tiempo establecido, el lugar determinado y el monto y la forma de pago. Pero en una de las cláusulas le vamos a anotar de que la persona, el deudor, manifiesta de que garantiza con algo que esté garantizando, con algún bien, o bien garantiza con los bienes presentes y futuros que pudiera tener, y en caso de incumplimiento, renuncia al fuero de su domicilio. Y rápido le pregunta a la persona o las personas cuando hacen el documento con la firma legalizada, etcétera, cuando usted los lee, le dicen, ¿y por qué le colocó eso de que renuncia al fuero de su domicilio? Viene y le explica. Resulta que si aquí el deudor no paga, usted lo puede demandar a él, no solo acá en Chimaltenango, sino que lo puede demandar en cualquier lugar, y aquí ya viene de conformidad a la cuantía también, ¿verdad? Pero lo puede demandar en cualquier departamento, porque ella renunció al fuero de su domicilio. Por eso hay veces de que nos dicen, fíjese, licenciado, que a mí me presentaron una demanda y mire, me notificaron ayer o me notificaron hoy, pero lo raro está que, mire, me están notificando y esta notificación viene del departamento de Jalapa, por ejemplo, pero es por eso, porque renunció al fuero de su domicilio. Entonces el acreedor fue a plantear la demanda allá en Jalapa, la pudo haber ido a plantear en Izabal, ¿verdad? Entonces, para que se le complique al deudor. Ese es uno de los puntos. Prórroga de la competencia. También se puede prorrogar la competencia cuando un juez que no es competente para conocer un caso concreto lo conoce, lo cual será por razón de territorio en los siguientes casos, porque el juez se excusa o porque fue recusado. Resulta que se prorrogó la competencia. ¿Por qué? Porque el juez dice, yo no voy a conocer el caso de esta persona porque resulta que es familiar, conocido, o porque ya le había tramitado un caso anteriormente y hubo alguna situación
que no le pareció, o bien el abogado puede recusar al juez para que ya no siga conociendo y que por consiguiente ese expediente se lo envíen a otro departamento porque considera que puede haber alguna parcialidad, ¿verdad? Entonces, eso sería otro motivo. Por falta de impedimento de que sea competente también o de competencia, por el pacto de sumisión que ya lo vimos, por la reconvención, o sea, contrademanda también. Vamos a ver en qué consiste esto más adelante, por acumulación objetiva o subjetiva y por fianza. Bueno, aquí vamos a ver en cuanto al valor de la cuantía, también se va a ver en el momento determinado, por razón del domicilio también. Hay también un domicilio accidental, que es donde el demandado tenga su domicilio o podrá ser demandado en el lugar donde se encuentre. También para la reparación de daños. La reparación de daños es competente el lugar donde se causaron los daños. Por ubicación de los inmuebles, donde están ubicados los inmuebles. Por eso es que si nosotros vamos a tramitar algo relacionado a los inmuebles, lo vamos a hacer ante el juez del lugar. Por ejemplo, aquí está el desahucio de su ocupación, que es un juicio que lo vamos a ver. Que de hecho, hago un paréntesis, vamos a tratar de ver algunos juicios que son más comunes y donde podemos conseguir demandas o procesos, si hubiera proceso completo, y lo vamos a tratar de explicar. Les voy a contar algunas anécdotas o experiencias, que es lo que a uno también lo hace, familiarizarse con esto, porque con algunos de los compañeros, al tener uno más confianza y que se pone a platicar, les comenta de que, por ejemplo, cuando uno estudió, hubo docentes mucho conocimiento, pero no llegaban al extremo de explicarle a uno lo de la práctica, sino que solo le explican lo que es en sí toda la teoría o doctrina y lo de la ley que se lo pueden explicar, pero ya casos concretos, lo que sí hacían era preguntarle a uno, pues, pero es bueno que si alguien sabe alguna anécdota, bueno, comentarla, ¿verdad? En cuanto al lugar donde estuviera situado cualquiera de estos, que también tenga residencia el demandado, y la competencia de procesos sucesorios, que esto también hay un punto en el programa o sí, de la jurisdicción voluntaria donde se ve los procesos sucesorios. Por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, en el derecho, por ejemplo, en este semestre, en el octavo semestre, los cursos tienen alguna similitud. Porque aquí estamos hablando de la competencia de los procesos sucesorios. Y si vamos a notariado, vamos a ver también lo que son los procesos sucesorios. Creo que ayer les explicaba yo del, de la sucesión hereditaria y del proceso sucesorio testamentario e intestado. Entonces los procesos sucesorios se van a tramitar. Cuando son voluntarios, bonito, porque no hay litis. Y cuando hay litis, ya se convierten en judiciales y por consiguiente va a conocer el juez de donde están ubicados los inmuebles. Compete al juez de primera instancia del último homicidio del causante, también es otra que se tiene que hacer constar, ¿verdad? O acreditar. En relación a los procesos, también vimos en las clases anteriores que es un proceso, que es toda aquella serie de etapas que se llevan a cabo y que entre sí de alguna manera tienen relación, y sistemáticamente pues ya todo está determinado en la ley y hay un orden en esa jerarquía del organismo judicial de cómo se van a llevar a cabo esos procesos. ¿Para qué? ¿O cuál es el objetivo? Solventar o solucionar aquella situación que existe, aquel litigio, aquel conflicto. Lo que nosotros tratamos es de solucionarlo. Y dice alguien, ¿y por qué se solventó, se solucionó rápido ese problema? Posiblemente dentro del proceso, inmediatamente hubo un arreglo, hubo un convenio entre las partes, entonces se solventó. Y qué bueno que hubo un convenio, entonces se evitó un sinfín. Por eso
también es conveniente de que el abogado, cuando va a tomar un caso, hablar con las personas y decirles, en cuanto a honorarios, increíble, pero a veces cuesta también hasta saber cuánto cobrar en un proceso. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en eso, porque si a usted ya le anticiparon, tiene que ver de qué manera, porque puede hacer de que arreglen el asunto y le digan, como ya no se llevó a cabo el proceso hasta donde se pretende, hasta donde se consideraba, entonces ahí, pero como usted ya había planteado la situación, entonces usted mismo abogó o trató para solucionar aquel problema antes de, ¿verdad? En cualquier rama del derecho se puede dar esto. Procedimiento. El procedimiento es cómo vamos a desarrollar el proceso, de qué manera y cuál es el objeto del proceso. Pues el objeto es solventar ese litigio de la mejor manera para que haya una paz o tranquilidad entre las partes. Los fines del proceso. Hay un fin principal y un secundario. El principal es el que mencioné, perdón. El secundario sería solventar el conflicto específico que existe entre las partes. Dilucidar esa situación, o sea, solventarlo por completo. En cuanto a la estructura del proceso, el proceso está estructurado. La primera etapa es la iniciación del proceso o el inicio, el accionar. ¿Y cómo? Presentando una demanda. Entonces, como yo les decía la otra vez, en otra clase, que si presentan una demanda, lo está presentando el interponente o el demandante, que es el A, y a quién está demandando, al señor B. Entonces, cuando le notifican al señor B, ¿qué va a hacer él? Inmediatamente va a accionar. Y va a accionar contestando la demanda. Entonces, si contesta la demanda, ya inició para él el proceso, que de hecho inició desde que lo demandaron, pero se dio cuenta cuando le notificaron. Entonces, es la primera etapa de demanda y contestación de la demanda. La segunda etapa, aquí ya vienen las pruebas y el desarrollo de las pruebas. Ustedes ya vieron quién tiene la obligación de presentar la prueba. ¿Quién tendría obligación de presentar la prueba? A ver, ¿quién me dice? Dijimos de que El demandante, Lic. sí, el demandante tiene obligación de presentar la prueba. Ahora le pregunto, ¿y en qué momento, cuándo o dónde? Le voy a ayudar. Lo puede hacer dentro de la misma demanda. Ahí ofrece y la incorpora con el objetivo de que se diligencie por medio del juez más adelante. Por eso es que se va a desarrollar después. Sin embargo, también hay momentos dentro del proceso que vamos a ver de que se puede incorporar esa prueba. Ahora bien, el que la va a contestar, que es el demandado, también va a incorporar la prueba. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En la reconvención, Lic, o no? Sí, Karen, En por la ejemplo, en la contestación de la convención, demanda. al momento de contestar la demanda. Sí, ¿quién más? Gracias, Ricardo, gracias, Karen. Entonces, al momento de contestar la demanda, que puede ser una de las actitudes del demandado, la reconvención, entonces ahí incorpora la prueba. Y la otra etapa es la decisión que toma el juez en la sentencia después de haber
recibido y desarrollado toda la prueba. Clasificación de los procesos. Según la doctrina, hay procesos que por su materia o contenido, hay civiles, de familia, por su fin o función, cautelares, que los cautelares garantizan las resultas de un proceso futuro como medida cautelar. De conocimiento, juzgan y deciden un derecho, porque se está conociendo para que haya ya una base para continuar un posible proceso. Declarativos también declaran un derecho. Constitutivos constituyen una situación nueva o distinta. De condena, porque conlleva el cumplimiento de una obligación, y ejecución, porque ejecutan y hacen que cumplan una sentencia. Por eso es que hay estos procesos de ejecución, ¿verdad? En los juzgados de ejecución también, pero es para que se ejecute y se cumpla aquella sentencia. Por su estructura, hay contenciosos y no contenciosos. Por su jerarquía, principales y accesorios, o sea que de un principal puede también depender un proceso accesorio, ¿verdad? O sea que el accesorio depende del principal. En cuanto a la clasificación legal, hay procesos principales, están los de conocimiento, o también denominados cognitivos o declarativos. En esta clase de procesos, sí hay litis, actor y demandado, y buscan declarar un derecho. Y acá está el juicio oral, el sumario, el ordinario, el juicio de arbitraje, que ha tenido bastantes, se ha venido realizando algunas enmiendas en eso, pero por el momento así está determinado los juicios de conocimiento. En cuanto a los procesos de ejecución, también está en la vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales y ejecuciones de sentencias colectivas, que hay concurso voluntario de acreedores, necesario de acreedores, quiebra. Los procesos especiales de jurisdicción voluntaria que les mencionaba, y los procesos accesorios, que son los cautelares o los incidentes. Ahora bien, ¿por qué o cómo se rigen estos procesos? Porque hay hechos procesales y actos procesales. Los hechos son las circunstancias o acontecimientos, ya sea un acontecimiento natural bien humano, en los cuales interviene la voluntad de la persona, en los cuales no interviene la voluntad de la persona, pero que son relevantes para el derecho y que tienen como consecuencia de efectos legales dentro del proceso. Ejemplo, los plazos. Entonces, hay plazos que están ya determinados y se deben de cumplir, mientras que los actos procesales es aquella manifestación de voluntad o de la autonomía de la libertad realizada por la persona, la cual tendrá como consecuencia efectos jurídicos dentro del proceso. Ejemplo, las actuaciones procesales, o sea que el actuar en el momento determinado en un proceso, para actuar vamos a hacerlo de conformidad con lo que establece la ley. Entonces esa actuación tuvo mucho que ver, porque si dejamos de actuar en un momento determinado y dentro del plazo indicado, pues dejamos pasar el momento oportuno de poder actuar. Y aquí ya habíamos hablado que está la demanda, la contestación de la demanda, y ahí ya vienen los demás escritos, que son los actos procesales, o por medio de dichos escritos vamos a cumplir con esta actuación procesal. Y las resoluciones que se van a emitir, hay decretos, autos y sentencias, como lo determina la ley del organismo judicial, que es la actuación de los jueces. En cuanto a qué personas intervienen en los procesos, sabemos muy bien que interviene el juez, quien es el que va a juzgar, quien es el que va a calificar la demanda, lo congruente que es la demanda con lo que estamos diciendo y lo que estamos aportando. Porque no es lo mismo solo decir
o mencionar algo dentro de la demanda y decirle al juez en esa demanda, si no lo vamos a poder demostrar, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver casos concretos y vamos a ver de que lo importante que es no solo mencionar algo, sino que hay que demostrarlo. El secretario, pues, es el que asiste con esa fe pública que tiene, con la firma, que es la fe pública judicial. En los casos en que debe dictar las resoluciones o bien faccionar o levantar algún acta, el secretario es el que actúa, auxiliares del juez. Ahora dentro del juzgado pues están los oficiales, notificadores, comisarios. Fuera del juzgado un notario puede ser auxiliar del juez, ya lo vimos también. Los depositarios para conservar la administración de los bienes o embargos o secuestros. Interventores, que esto del embargo y secuestro son otros temas también que vamos a ver y en qué consiste. Y las partes, ¿quiénes son partes en un proceso? Toda aquella persona interesada en un litigio. Aquellas partes o personas interesadas en que se resuelva algo dentro de un juzgado y que tengan capacidad procesal para realizarlo. ¿Quiénes? Conforme al artículo 8 del Código Civil, los que sean civilmente capaces. Y para poder actuar en casos determinados, pues tiene que tener esa representación. Por ejemplo, los incapaces, las personas jurídicas, sus representantes legales. Las asociaciones o comités también tienen su representante legal. Igual el Estado por medio de la PGN tiene su representación. Y los abogados con la asistencia técnica de conformidad al auxilio que se ejercita como colegiado activo. Entonces el abogado es el que tiene que abogar en esa asistencia técnica. En cuanto a la acción y pretensión, hemos recalcado en las bases de que la acción es porque la persona considera que puede llevar a cabo y que se le solvente una situación jurídica, haciéndolo valer esa pretensión de un juez por medio de un escrito o demanda. Y la pretensión no es más que lo que pretende que se aclara. Hay acciones entonces que declara un derecho, las cuales son declarativas. Las que constituyen una nueva situación, constituyen o constitutivas, de condena porque van a obligar a dar, a hacer o no hacer. Las principales discuten un proceso principal y las accesorias es porque en incidentes se va a resolver. Cuando terminemos este primer periodo, ustedes me dicen si nos conectamos en el mismo link y continúe explicando para llegar a los juicios de conocimiento. Bueno, ahorita todavía faltan 10 minutos. Continuamos. Pretensión. La pretensión es la petición entonces que una persona le hace al juez para hacer efectivo un derecho porque cree que le asiste y quiere que se le declare. En los procesos accesorios hay procesos cautelares que la finalidad es asegurar las resultas de aquel proceso. O sea que antes de que deje de suceder o deje de funcionar aquello, vamos a proteger vamos a proteger la seguridad de las personas, por ejemplo, o vamos a asegurar al demandado que, por ejemplo, no salga del país. Entonces, como medida cautelar, primero pedimos el arraigo y como aquí en este proceso cabe el arraigo, entonces lo vamos a pedir antes, ¿verdad? Como medida cautelar. Otra es que hay que asegurar que existan bienes suficientes para cumplir con la obligación, embargar los bienes, anotación de demanda, secuestro y la intervención. Antes de continuar, aquí, si alguien me quiere hablar algo más del arraigo, lo escuchamos, y también si ya tienen algún conocimiento del embargo y lo que establece aquí este otro punto, pues
también a ver si quieren ahí participar o pueden participar. Ustedes me dicen. Ella no dio clases. Bueno, no digo. Nunca dio clases. ¿Ah? Nunca dio clases. ¿Sí que dio? ¿Por qué me dio clases a mí cuando estaba? Y si no, yo les pregunto aquí, el arraigo, cuando vamos a pedir el arraigo, ¿a quién se lo vamos a solicitar? ¿A quién le solicitamos el arraigo? De una Al persona. juez, licenciado. Al juez le vamos a pedir el arraigo como medida cautelar. Entonces el juez, en relación a a lo que le estamos manifestando y lo que se pretende dentro del proceso, el juez dice sí, se otorga el arraigo a la persona, ¿verdad? Entonces, en contra de la persona. Entonces el juez manda al Ministerio a Migración, ¿verdad? Una nota manifestando de que hay un arraigo decretado por él y entonces ya la persona no va a poder salir del país. En cuanto a esto del embargo, también vamos a inmediatamente a solicitarle al mismo juez el embargo de bienes. Tenemos conocimiento que la persona tiene una casa, hay que averiguar cuál es el número, finca, folio y libro, o si no tiene registro, pues en algún lugar ustedes tienen que ver dónde van a conseguir datos de eso. Y si hablamos de una cuenta bancaria, igual. Entonces el juez manda a realizar el embargo porque nosotros lo pedimos al sistema bancario. Entonces si recae en alguna cuenta, una, dos, tres cuentas, lo que tenga, ahí va a embargar y mientras que no se solventa la situación, esto ya está embargado. Y cuando la persona le notifiquen la demanda, se va a dar cuenta que le embargaron sus cuentas. Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ahí se da cuenta y va a querer él hacer algo, pero ya está embargada la cuenta o las cuentas en el banco, la anotación de demanda, que es lo mismo que es una anotación por la demanda que se va a hacer en el registro general de la propiedad, toda vez que sea registrada la propiedad, y el secuestro y la intervención, que estos también son puntos que los vamos a ver más adelante, y formas de plantear esos procesos cautelares también. Las características de estos procesos es que son accesorios porque dependen de la existencia de un proceso principal, temporal, porque se va a hacer temporalmente o se plantea mientras se solventa la situación principal. Luego ya se vuelven a dejar libres o se cancela la anotación que se había realizado. También se promueve ante algún peligro inminente, ¿verdad? El periculum in mora, o sea que si hay algún peligro inminente de que desaparezca, por eso se va a hacer, y es otra característica. En cuanto a esto que hemos hablado ahorita, fue como una introducción de lo que ya hemos visto nosotros en las diferentes clases de derecho y en derecho procesal civil, mercantil 1. Ahí ustedes ya habían visto esto que vimos ahorita, más detenido y hasta con ejemplos. Con el licenciado Vinicio creo que recibieron esa clase y el licenciado Vinicio también puedo manifestarles que es eminencia en esto, pues sí, él tiene una gran experiencia en el órgano jurisdiccional y me imagino que lo explicó de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, también tengo conocimiento que estaban ustedes, no sé si todos, tienen dentro de la bibliografía un libro de Mario Estuardo Gordillo Galindo, que son los aspectos generales de los procesos de conocimiento. En ese libro
está bien explicado, conciso, así bien determinado, ¿verdad? Claro, pues, para una mejor explicación y que nos familiaricemos en esta clase de procesos y especialmente en esta clase. Y porque hay, e incluso hasta interrogantes hay ahí en este libro y nos podemos guiar en él. Sin embargo, también lo que estamos viendo acá, si en algo les puede ayudar dentro de lo que miremos aquí o las presentaciones que yo haga, pues también les puedo facilitar algo, ¿verdad? Para que lo acoplen a lo del libro. El curso en sí es Derecho Procesal Civil 2. Aquí vamos a ver los juicios de conocimiento, juicio oral, ordinario, el sumario y el juicio juicios de ejecución. Y el primer juicio es el juicio oral, que vamos a ver. El juicio oral, según la definición que podemos aquí apreciar, es un proceso de conocimiento específico, caracterizado por la oralidad y las audiencias, en el cual se tramitarán únicamente aquellos asuntos que la ley señale expresamente. Entonces, ahorita un minuto queda para que termine este periodo y nos enlazamos en el mismo link y trato de explicarles otro momento lo del juicio oral. Y vamos a iniciar leyendo el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si hay alguna duda de lo que vimos como introducción también. Me pueden hacer alguna interrogante o si ustedes tienen algo más que agregar también.
Ahorita vamos a continuar, compañeros, aquí con el juicio oral. Les estaba diciendo a Emily ahí de que les voy a proporcionar la introducción esa que les traté de explicar. Les voy a mandar el resumen dentro de un momento. Entonces les decía que el juicio oral, en otras palabras, se le denomina como juicio oral, aparte de ser un juicio de conocimiento, porque el inicio de la acción o la demanda lo hacemos ya sea en forma escrita, forma oral, perdón, con la salvedad de que si se hace en forma oral, vamos a poner a trabajar al órgano jurisdiccional en el sentido que tienen que faccionar un acto donde le manifestamos a qué nos referimos o qué es lo que pretendemos. Por eso es de que lo hacemos en una forma más detallada, más determinada, en forma escrita, ya que se facilita o se puede hacer de esa manera. Y cuando se va a contestar la demanda, nos vamos a dar cuenta de que quien la contesta también la lleva en forma escrita y la puede contestar en ese momento para minimizar tiempo, ya que si no tendría que dictar una contestación en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Y del artículo, si alguien me hace favor de leer el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 199. Materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral, primero, los asuntos de menor cuantía. Segundo, los asuntos de ínfima cuantía. Tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Cuarto, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato. Quinta, la división de las cosas, de la cosa común y las diferencias que surgen entre los copropietarios en relación a la misma. Sexta, la declaración de jactancia. Y séptimo, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Muchas gracias, Emily. O sea que en el artículo 199 está determinado qué asuntos vamos a tramitar en este juicio oral, a excepción de que también las partes pueden someterse a este juicio porque así lo determinaron. Luego vamos a ver más adelante cuáles están determinados en un juicio sumario y en el juicio ordinario, aquellos asuntos que en la ley determina y se tramitará ante juez competente y no dice qué juicio, se considera que es un juicio ordinario. Entonces, las características propias del juicio oral, podemos encontrar varias características o bastantes, pero las principales: concentración, oralidad, celeridad y economía procesal. Cuando hablamos de concentración es porque nos concentramos en un solo proceso, en un solo juicio, y ahí está concentrado prácticamente lo que vamos a tratar en sí y lo que pretendemos. En cuanto a la oralidad, porque por lo mismo de esa característica va a ser más rápido que el actor realice la pretensión y más rápido que quien se está defendiendo como demandado, más rápido va a intervenir. Celeridad, porque puede ser que en una sola audiencia se solvente o se dilucide, se resuelva aquello, y ya lo vamos a ver más adelante. Y la economía procesal, por lo mismo, porque hubo menos desgaste, menos costo y tiempo. Entonces, a eso se refieren esas características, ¿verdad? Y ustedes le pueden agregar algo más, o si existiera alguna otra característica, también la podemos anotar, ¿verdad? En cuanto a los principios
que conforman o informan a este proceso. Principios, podemos anotar aquí unos 10 o más, no sé, pero aquí tenemos, por ejemplo, 4 principios que son pero específicos. El principio dispositivo, ¿por qué? Dispositivo porque corresponde a las partes. La iniciativa, disponer del tiempo, disponer de esa decisión para iniciar un proceso. Es decir, que tienen el derecho para accionar y van a aportar cada uno los hechos en que se va a fundamentar esa demanda en el litigio. ¿Y quién manifiesta esto o por qué? Según el artículo 51 y el 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece esto que determina el principio de dispositivo. Y el otro principio de concentración, que también como principio y como característica, se pretende que en el menor número de audiencias o con la rapidez que se pudiera, en el menor tiempo posible se lleven a cabo varias diligencias. En una sola audiencia se puede diligenciar varias cuestiones. Artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes consideran, leemos los artículos y los analizamos. Aquí lo importante es de que vamos a ver ahorita el juicio oral, aunque nos lleve algunas clases, pero vamos a incluso a ver hasta ejemplos, ¿verdad? Que nos quede lo más claro posible. Si ustedes consideran, leemos el artículo 51 y el 113 y tratamos de analizarlo. Artículo 51. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Gracias a Luz María. Hay que tener interés en la misma, o sea que la persona que va a accionar por medio de un abogado es porque tiene interés en que se le resuelva aquello, ¿verdad? Y el artículo 113. Artículo 113. Rebeldía Gracias. del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Gracias, Emily. Miren qué interesante ese artículo. Si cuando se le notificó al demandado, la actitud de él fue, no me interesa eso y se queda tranquilito así, dice yo, no contesto nada. Entonces se le declara rebelde. Se pasó el plazo en que tenía que contestar, entonces se le va a declarar rebelde, pero no lo va a hacer el juzgado nada más. ¿Por qué se le va a declarar rebelde? Por su incomparecencia. Por su incomparecencia, pero a solicitud de parte. O sea que como no compareció a contestar la demanda, se le declara rebelde porque el que accionó, el demandante, aquí en este caso, va a hacer otro escrito manifestando de que solicita que se le declare rebelde. Y por eso ya se le declaró de conformidad y el fundamento legal va a ser para ese escrito el 113, ¿verdad? En cuanto a la, gracias, en cuanto a la concentración en el menor número de audiencias, según el artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece lo relacionado a la concentración. Si lo leemos, nos damos cuenta de ¿Qué artículo El dijo? 206, Lick. 206. Ve, Ronnie. Artículo 206, pruebas.
Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro de un término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 127, me imagino que de esta misma ley, también están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba debe rendirse fuera del territorio de la República. Gracias, Ronnie. Fíjate que usted ahí, cuando lee, menciona en ese artículo 3 audiencias, pero dice que el juez, a discreción del juez, puede nombrar una cuarta audiencia por un auto para mejor fallar, y si hay diligencias fuera de la República, también puede extenderse el plazo y para rendirse esas pruebas. Ahora bien, desde la primera audiencia usted incorporó, desde la primera audiencia usted hizo una relación de los hechos y de las pruebas que va a rendir, pero ya las está ofreciendo. Y es más, si no las incorpora, usted dice dónde pueden ser habidas o encontradas esas pruebas, o de qué manera se van a llevar a cabo, o cuándo las va a rendir, o posteriormente, pero ya las ofreció. Y en la audiencia que se lleve a cabo, si usted incorpora todas las pruebas en ese momento, las van a diligenciar. Y si el que la contesta también, entonces ya no hay pruebas más que diligenciar. Pero si van a ver, entonces se va a extender a una posterior audiencia, pero se van a hacer mención que existen esas pruebas y las vamos a mencionar en qué consisten, aunque se incorporen después. Pero si nosotros no las ofrecemos, entonces no se van a poder diligenciar posteriormente porque no hubo un ofrecimiento. Y si después les ofrece, puede ser que la otra parte le objete y diga, señor juez, objeto eso porque él en ningún momento ofreció esas pruebas, ¿verdad? Pero el artículo nos faculta para poder hacer otras audiencias, repito, pero en una sola audiencia se puede realizar, o sea, se puede acortar aquel plazo o todo lo que establece el artículo 206 si no es necesario. Por eso nos vamos a dar cuenta ya en la práctica de que en una sola audiencia se puede solventar un proceso, ¿verdad? Y vamos a ver el tipo de proceso. Y aquí ya viene también que por economía procesal simplificamos el trámite y abreviar los plazos con el objeto que exista economía de tiempo, de costos, de energías. El principio de legalidad, cuando se fundamente en normas legales y se ejecutan de acuerdo a lo que ellas prescriben, de lo contrario serían nulas de pleno derecho. Del artículo 4 la LOG, lo que se establece aquí que si todo lo que se va a fundamentar son normas realmente legales o establecidas, entonces se está ejecutando aquello de conformidad con lo que establece la ley. Caso contrario, va a ser nulo de pleno derecho si no se está apegando a un debido proceso. Integración del procedimiento, el artículo 200. Son aplicables supletoriamente al juicio oral todas las disposiciones del juicio oral en cuanto no se opongan a las características. O sea que lo que no está contemplado en el juicio oral, pero también supletoriamente, se va a poder aplicar lo de el juicio ordinario. En el procedimiento tenemos la demanda según el artículo 201. Y hay otros requisitos aquí, otros artículos, el 27, 50, 61, 63,
79, 106 y 107 y 109 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, el artículo 61, el 106 y 107, que cuando hagamos una demanda, la vamos a tratar de analizar y nos vamos a ir a estos artículos y nos vamos a dar cuenta de que se cumple con lo que establecen estos artículos. Caso contrario, una literal o un numeral de estos artículos que no se cumpla en la demanda, nos pueden rechazar la demanda o bien interponer algún previo para solventarlo o solucionarlo. Ese previo se soluciona el previo. Entonces, ¿cómo? Porque nos pueden notificar diciendo de que previo a resolver lo que en derecho corresponde, deberá de aclarar tal punto, ¿verdad? Entonces, ese es un previo. O deberá de acatar lo que establece tal artículo. Y se debe de hacer el procedimiento ante un juez competente, el juez que va a conocer, porque no lo podemos presentar en otro lugar que no sea el determinado. Y lo podemos hacer por escrito o en forma verbal, solo que aquí, como lo establecen los artículos, que el secretario del juzgado levantará un acta de lo que el abogado le manifieste en su momento, ¿verdad? Pero ya por escrito es, como les decía, es la forma más adecuada por el cómo usted lo va a realizar el escrito, ¿verdad? Ahora bien, de estos artículos, se va a calificar la demanda en el juzgado. Si no llena los requisitos, se dictará una resolución para subsanar los previos. Lo que les manifestaba. Por el contrario, si se cumplen todos los requisitos, se admite para su trámite. Y calidad, porque presentamos la demanda, iba bien realizada, bien planchadita, decimos, entonces cumplió con los requisitos y se admitió para su trámite. Ya nos notifican de que se admitió para el trámite y le notifican al demandado. Ahí hay una resolución de trámite, de conformidad con el 202. Y en esa resolución de trámite se está señalando día y hora para la audiencia, para la comparecencia de las partes a juicio oral. Entonces, ese día vamos a ir con las partes, como abogados, ¿verdad? A la audiencia, ambas partes. Y desde luego, ojo, hay que estar antes en el órgano jurisdiccional. Cuando decimos antes y la audiencia es a las 9, hay que estar a las 8:15, 8:20, 8:30, lo más, ¿verdad? Estar antes, ¿eh? No hay que llegar después porque por un minuto que usted llegue puede hacer que la otra parte diga, aquí, la otra parte no está interesado en el proceso y por consiguiente que se tenga la incomparecencia. Y llega corriendo, mire, pero si ahorita a las 9:02 ya no. Entonces hay que estar antes. Previene a las partes apercibiéndolas de que comparezcan con sus pruebas o continuará el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Si no compareció y se fue rebelde, ¿por qué perdí el juicio en las personas si no compareció? La notificación de las partes, artículo 202, o sea que se debe notificar a ambas partes, deben de estar debidamente notificadas. ¿Por qué? ¿Cómo y dónde? Porque si no están bien notificadas, no hay un emplazamiento legal bien hecho, bien realizado. Y cuando hay un emplazamiento bien hecho, porque dice que entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que podrá ser ampliado por razón de la distancia. A ver quién me puede ayudar en decirme cómo entiende esto. Y repito, entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días. 1, y luego explicamos eso del término de la distancia. Licenciado, buenas noches. Sí, Juan Carlos.
sería entre la notificación que se le hace al demandado. Debe haber un plazo de 3 días a manera de que tenga tiempo para responder de la notificación. Correcto, Juan Carlos, 3 días, porque por eso es que dicen, ¿verdad? De que al nomás notificarle, toda vez le notifiquen a la persona debe buscar a un abogado para que lo asesore. Y si llega con el abogado, pues estamos viendo de que son 3 días. Toda vez llegan a un entendido, a un acuerdo en cuanto a honorarios y que platiquen, de que le comenten cómo está el asunto para trabajarlo, porque usted como abogado va a trabajar conforme a lo que le diga la persona. Si la persona le va a decir mentiras sobre mentiras, va a trabajar. Le va a llevar pruebas que no son ciertas, pues no son ciertas, pero si le va a llevar algo real, así va a trabajar uno y tiene 3 días para contestar la demanda. Ahora, el término podrá ser ampliado por razón de la distancia. Porque si el juzgado de Chimaltenango, de primera instancia, ejemplo, fijó ya la audiencia el día de hoy, hoy miércoles 20. Vamos a ver aquí un cálculo. Fijó la audiencia para el lunes 25 y fueron a notificar hoy. No estaríamos bien porque solo estaría el 21 y el 22. Y si fuera que mañana resuelven, por ejemplo, y van a ir a notificar mañana jueves, viernes, lunes, martes y miércoles, y la audiencia va a ser por ejemplo, el 27, y dicen, bueno, pero tenía el 22, 25 y 26, 3 días. ¿Estará correcto esos 3 días para la audiencia del 27? ¿O hay algún impedimento o alguna observación en eso? Mañana 21 resuelven y van a notificar. O digamos que resolvieron hoy y mañana van a ir a notificar. Mañana es jueves. Entonces, y están fijando la audiencia para el miércoles 27. Mi pregunta es, ¿estamos bien en cuanto al emplazamiento y la audiencia, esa mediación de 3 días? ¿O hay alguna observación por parte de ustedes que me hacen a mí del caso que les estoy planteando? Estaría mal porque por el emplazamiento que como son días hábiles, no se toma en cuenta sábados ni domingos. Entonces sería mínimo el miércoles. Eso es una observación, no se toma en cuenta sábado y domingo. ¿Alguna otra observación? El caso es bien concreto. El juzgado de Chimaltenango Buenas noches, licenciado. Sí, Ivette. Tal vez sería por el día martes, que es feriado. Correcto. Ese es la otra observación, Ivette, porque si mañana van a ir a notificar, dicen, fueron bien notificados porque está el viernes, lunes y martes, el miércoles es la audiencia. No, porque aparte de los días que tienen que ser días hábiles, sábado y domingo, no se toma en cuenta, también hay un día feriado, porque es la feria de Chimaltenango. Entonces, los días feriados es cuando es la feria del lugar y los de asueto pues ya están determinados, ¿verdad? Entonces, esas son las observaciones. Ahora, si yo les hubiera dicho, fíjense que en Zacatepeques, antiguo Guatemala, se notifica mañana, ahí sí estaría dentro de los 3 días, ¿verdad? Entonces, por lo menos deben de mediar esos 3 días y tomar en cuenta nosotros qué días son días de asueto, porque entonces nos tienen que dar un día más por ser el día de asueto. No, licenciado, tampoco, porque el día lunes también es feriado en Zacatepec.
Sí, bueno, tiene razón. Sí, podríamos poner el caso hasta Escuintla, por ejemplo, que sí, Zacatepec, ese es el 25, que acá es el 26 en Chimaltenango. Entonces, la observación, gracias. Y entonces, el término podrá ser ampliado por razón de la distancia. Es decir, de que como en Chimaltenango, estamos poniendo el ejemplo que se está tramitando esto y nos van a notificar en los municipios, entonces por razón de la distancia nos dan 1 o 2 días más que en la resolución ahí establece de que dice, tiene 3 días más, de 2 días más por razón de la distancia, entonces ya tenemos 5 días hábiles para poder contestar la demanda. Y ahí se fija la primera audiencia, según el artículo 203. En la audiencia se verifica la presencia de las partes. Están presentes el demandado, el demandante y el demandado, los abogados, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos piden? Los carnet para acreditar el abogado y el DPI, documento personal de identificación de la persona, ¿verdad? Porque puede tener pasaporte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el documento para acreditar la presencia de las partes. Y aquí ya viene la conciliación. Entonces, en la práctica esto, toda vez esté uno en una audiencia como tal, ya sabe uno cómo se van a llevar a cabo las audiencias, ¿verdad? Entonces, la audiencia de conciliación, ¿en qué consiste? Que el juez manifiesta a las personas presentes, fulano y sultano, ¿verdad? Con sus abogados, toda la cosa, verificando la presencia, sí, buenos días, estamos presentes. En esta audiencia, como juez, lo primero que hago es manifestarles que hay una fase de conciliación, para lo cual, no sé si ya conversaron, ya platicaron, y si no, yo les doy un tiempo prudencial ahí de unos minutos para que platiquen. Puede ser que el juez se quede ahí, o las partes le digan, señor juez, podemos salir un momentito para platicar, claro, o sale el juez, como sea, pero les da esa fase de conciliación. ¿Para qué? Porque el juez trata de avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes. Entonces, aún dándoles el tiempo, no llegaron a un acuerdo, todavía el juez hay jueces, pues, ¿verdad? Que les preguntan y les dicen, miren, ¿y cuál es el problema? Fíjese que no, porque esto y esto, nosotros ofrecemos tal cosa y ellos no. Entonces el juez todavía propone alguna fórmula ecuánime para llegar a un acuerdo, y si llegaron a un acuerdo, pues ahí terminó el litigio, el proceso. Si la conciliación es total, el juez dicta un auto que pone fin al proceso. Pero si la conciliación es parcial, puede ser que continúe el proceso en lo que no se haya conciliado. Por esto mismo es que el juez les propone esas fórmulas ecuánimes para poder llegar a un acuerdo. Pero como no se llegó a un acuerdo, entonces se va a continuar con la fase del proceso. Entonces dice el juez, bueno, en virtud de que no se llegó a un feliz acuerdo en esta fase de conciliación, entramos en la fase que continúa dentro del proceso, que es la fase de la contestación de la demanda. Previo a la contestación de dicha demanda, le cedo la palabra al interponiente o al demandante por medio de su abogado para que ratifique o amplíe la demanda. Entonces, puede ser que ratifica en todos sus puntos o amplía en tales puntos. Suspende la audiencia señalando día y hora para una nueva, salvo el demandado la quiera contestar verbalmente. De la misma forma se hará con la reconvención. Es decir, de que si se ratifica la demanda o se amplía por parte del demandante, pero también puede hacer de que la audiencia se suspenda y que se conteste posteriormente. Pero si le corre, toda vez la haya ratificado, la va a contestar el demandado, entonces, señor juez, procedo a contestar la demanda en sentido negativo y voy a interponer o interpongo tal excepción o tales excepciones en virtud de tal y tal.
tal cuestión, pero ya lleva todas sus pruebas adjuntas en la contestación de la demanda. Por eso es que en la contestación de la demanda hay actitudes del demandado. Según el artículo 204, la reconvención, de convenir al autor. Excepciones se interpondrán al momento de contestar la demanda. Artículo 205. El allanamiento, 3 días para dictar la sentencia, porque como se allanó, no se presentó. Entonces se pide que se tenga por allanada a la persona y por consiguiente que se resuelva o que se dicte sentencia. Esto de la reconvención, las excepciones o el allanamiento, vamos a ver también algún ejemplo para ver cómo se interponen las excepciones y qué clases de excepciones podemos interponer. Prueba. Recepción de los medios de prueba, artículo 206. La recepción de los medios de prueba puede hacer de que acá mismo, porque ya cuando interpuso la demanda, ahí incorporó los medios de prueba, o puede hacer de que como hubo una ampliación de la demanda, allí propuso e incorporó los medios de prueba. Y en la contestación de la demanda, ahí usted incorporó los medios de prueba. Entonces, esta segunda audiencia ya se limitó o se eliminó porque de una vez cumplimos con aquello. Caso contrario, de conformidad con el artículo 206 que le dio Ronnie, ahí está establecido esta segunda audiencia y hay una tercera que también se puede llevar a cabo por 10 días. Y dijimos de que se puede diligenciar una tercera para diligencias de mejor proveer o mejor fallar, que el juez dice, antes de que yo tome una decisión, yo voy a requerir, ejemplo, a una institución bancaria que me incorporen relación a lo que me presentaron de prueba. Yo voy a pedir a la Superintendencia de Administración Tributaria a ver si tiene bien vehículos. Yo voy a pedir al registro de la propiedad a ver si tiene bienes inmuebles inscritos. Yo voy a pedir a matrícula fiscal de finanzas públicas, a DICABI, a ver si tiene bienes inmuebles con matrícula. Yo voy a requerir, en virtud de que las partes no me trajeron esto, voy a mandar a solicitar a la municipalidad de tal lugar, a ver si es cierto que existe un pago de IUCI de alguna de estas personas, porque me están diciendo que no tienen bienes, que no tienen nada. Entonces el juez, antes de dictar la sentencia, como no hubo un acuerdo acá en la conciliación, y ya estamos entrando aquí a diligenciar pruebas, entonces el juez puede solicitar todos esos medios de prueba que le van a servir para aclarar o para resolver, para que cuando nos damos cuenta, sí, el juez resolvió porque, como decimos en el diario Vivir, se mandó el juez ahí con todo lo que pidió, porque como él para mejor fallar o mejor proveer sin que se lo haya pedido, aunque una parte se lo pudo haber pedido también, solicitó esos medios de prueba, ¿verdad? Y la sentencia la va a dictar 5 días después de esta audiencia. Hasta acá hablamos del juicio oral. De ahí vienen los medios de impugnación, pero no nos metamos todavía ahí. Voy a tratar de que en la próxima clase mostrarles algún expediente o todo lo que pueda de un expediente y comentarles algunas experiencias para que se den cuenta de que esto que estamos hablando, como decimos, no es cosa del otro mundo, pues, sino que es cuestión de que nosotros podamos llevar a cabo un proceso, que sepamos cómo y cómo diligenciarlo. Y bonito es cuando se trabaja y que hay medios de prueba que nos van a servir, ¿verdad? Entonces, de mi parte hoy, lo que he tratado de explicar, yo se los voy a hacer ver, pero también por medio de algo real, ¿verdad? Y como les decía ahí también de que Emily me está diciendo si les puedo enviar lo que vimos al principio antes del juicio oral, se los voy a enviar dentro de un momentito. Y muchas gracias a ustedes.
Y si tienen alguna duda, me preguntan y si se las puedo contestar ahorita, bueno, y si no, en la otra clase, no, hombre, ustedes me dirán. Ustedes me dicen cómo les pareció la clase, compañeros, y luego vamos a ver un proceso real. Muy bien. Lick, bueno, pues la verdad que sí está bastante interesante, Lick, viéndola ya del punto de vista como la está dando usted, ¿va? Y la verdad, como en otras ocasiones se lo he dicho, sus clases sí son bien entendibles, pues, y esperamos captar lo mejor, la mejor esencia de lo que usted nos quiere dar a entender. Muy bien, Ronnie, gracias por sus palabras, pero lo que estamos viendo acá, lo que se pretende es ver cómo está establecido en la ley, cómo es la estructura del juicio. Y mejor si miramos uno así real, ¿verdad? Un expediente, por ejemplo, que son varios los que hay, ¿verdad? Juicio oral, por ejemplo, de pensión alimenticia, desocupación o desahucio, que son los que más se dan, podemos ver esos. Y qué le iba a decir yo, y la cuestión está de que en el futuro así va a ser, les va a servir, y para un examen les dice, mire, explíqueme algo del juicio oral. El juicio oral se puede realizar de conformidad con lo que establece la ley, están determinados tales y tales juicios. Por ejemplo, se presenta la demanda, la contestación de la demanda y hay una audiencia y pueden haber más audiencias de conformidad con el 206, pero ya usted ya sabe cómo más o menos manejarlo y de eso se trata, ¿verdad? De por lo menos tener el conocimiento necesario de estos juicios. Y vamos a tratar pues de dar la clase lo más fácil que se pueda y más entendible, ¿verdad? Igual a otra clase. Para servirles y muchas gracias a ustedes. Pasen una feliz noche.